Bueno, sigamos. Que vienen unos temas muy interesantes. Ok, ahora sí, ya está ya arreglé la clase 1, ya está toda junta. Aquí está. ¿Se ve bien, Sebastián? Sí, profe. Ok, ya la puse aquí toda junta y ahí donde quedamos, ¿verdad? Las fuentes de voltaje en paralelo, ¿verdad? Donde estamos diciendo que simplemente la corriente va a ser la suma de la corriente que me da la fuente 1 más la fuente 2, ¿verdad? Entonces se puede tratar esto como una sola batería con la corriente que es la suma de las dos corrientes que nos dieron, ¿ok? Bien, entonces, vamos a seguir con el tema. No vamos a poner subtítulos, sino que vamos a decir, las baterías, muy importantes, instaladas en paralelo, tienen que ser del mismo voltaje, ya que si no lo fueran, la batería de mayor voltaje se vería rápidamente descargada y la de menor voltaje podría sufrir daños. En el siguiente circuito se muestra el caso de baterías de diferente voltaje. Y a continuación calculamos la corriente que circularía en el circuito abierto. O sea, cuando el carro, sistema, aparato, etcétera, esté apagado. Entonces vean qué es lo que pasa. Y entonces aquí hoy vamos a sacar una conclusión muy importante para los aparatos que nosotros usamos. Entonces vean, supónganse, vamos a hacer el caso más fácil, que es el caso de, digamos, 2 baterías de carro. Entonces, tenemos aquí una batería, ¿verdad? Con una resistencia interna, ya vimos que tiene resistencias internas, en paralelo con otra batería, con otra resistencia interna también, pero que son de distinto voltaje. Y eso que está ahí, los dos terminales abiertos, quiere decir que no le van, o sea, el aparato que está conectado a las dos baterías está apagado, porque no hemos cerrado el circuito, entonces está apagado. Entonces vamos a ver que esta es la batería 1. Ok, esta es E1 de 12 voltios con una resistencia interna 1 de 0.03 ohmios. Y esta es la batería 2, que vamos a asumirla, vamos a poner dos baterías en paralelo, pero esta es de 6 voltios. Y tiene una resistencia interna de la batería 2 de 0.02 ohmios. Ok, esta es E2 de 6 voltios. Y entonces, fíjense que, aunque el circuito está abierto, aquí no hay carga, ¿verdad?
Aquí, digamos, aquí podemos dibujar la carga, pero con el circuito abierto, ¿verdad? Entonces, esta es la carga conectada a este terminal, pero aquí hay un interruptor que está abierto, ¿ok? Y que no lo hemos cerrado, o sea, no lo hemos conectado a este otro que está aquí. Perdón, eso está mal dibujado. Esto es así. Entonces, cuando lo cerramos, se cierra el circuito. O sea, el sistema aquí está apagado. Pero fíjense que se forma una malla. ¿Ok? Aquí está una malla. Y entonces aquí se genera, ay Dios mío, estoy con el borrador. Aquí se genera una corriente. Aquí la voy a dibujar en otro color para que se vea bien. Aquí se genera una corriente. ¿Y por qué? Porque hay una malla que está conectada y está cerrada. Entonces, ahora procedamos a calcular esa corriente. Entonces, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito de la malla. Entonces tenemos, vean, tenemos E1, vamos con el sentido de las manecillas del reloj, o sea, con el mismo sentido que va la corriente. E1 menos I por la resistencia interna de la batería 1 menos I por la resistencia interna de la batería 2 menos E2 es igual a 0. Y ahora de aquí despejamos el valor de la corriente. Entonces, porque es el que no tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos el voltaje E1, tenemos la resistencia interna 1, tenemos la resistencia interna 2 y tenemos el voltaje 2. Entonces, fíjense, despejamos para I y entonces queda que I es igual a E1 menos E2, que quedan de un lado del igual, y del otro lado pasamos a sumar la I por R I1 más I por R I2, y entonces sacamos el factor común I, y entonces aquí nos queda R interna 1 más R interna 2. Entonces aquí queda, arriba queda 6 voltios, y abajo queda 0.05 ohmios. Y da la bicoca nada menos y nada más que de 120 amperios. ¿Lo ven? Entonces la batería de alto voltaje se vería descargada muy rápido y la de 6 voltios la podemos quemar. ¿Por qué? Porque la batería no aguanta constantemente 120 amperios. La corriente es demasiada para que la batería de 6 voltios aguante. Decimos, el cual es un valor que excede las especificaciones de las baterías para operación continua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Ya entienden ustedes que no pueden poner una batería vieja con una batería nueva. Entonces, a los controles de televisión, a los controles, a las calculadoras, ¿verdad? A todo, si usted le cambia las baterías, le va a cambiar las 2 o las 3 o las 4, las que use. ¿Por qué? Porque si usted pone una batería vieja con una nueva, usted va a deteriorar la nueva y la vieja se va a hacer peor de mala. Y entonces puede ser que usted produzca, digamos, puede ser que se queme la batería de menor voltaje. Ahora, ¿por qué les digo que una batería vieja con una nueva no?
Porque la batería vieja, digamos, si es de 1.2 voltios, a ver, como esta, ¿verdad? Estas baterías son de 1.2 voltios, si no me equivoco, déjeme ver. Caramba, yo ni puedo leer estas letras tan pequeñitas. Ay, es que no puedo leerla porque está en chino. Pero los números en chino son iguales, ¿verdad? Bueno, no dice el voltaje, sí, pero esto es 1.2 voltios, creo. Bueno, cuando usted cambia las dos baterías, entonces usted está cambiando y las dos baterías usualmente van a tener aproximadamente el mismo voltaje. Entonces la corriente que va a viajar, aquí me faltó un índice, ¿verdad? La corriente que va a viajar por las dos baterías cuando el aparato está apagado, entonces va a ser aproximadamente cero, porque E1 menos E2 es aproximadamente cero, entonces la corriente es cero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando usted tiene una batería vieja de estas o cualquier otra batería y que ya la ha usado mucho? Entonces ella se empieza a desgastar y desgastarse quiere decir que el voltaje empieza a disminuir. Entonces puede ser que esta batería tenga 1.2 voltios y que esta ande en, digamos, 0.85 voltios. ¿Ven? Entonces esta es la de menor voltaje y esta es la de mayor voltaje. Claro, son corrientes bajitas, pero son corrientes que eventualmente van a quemar esta batería. ¿Ok? Entonces, por ahorrarse 100 pesos, no vale la pena quemar la batería o producir que se riegue el ácido que tiene adentro y entonces que se queme el aparato que sea, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso este aparato ahí para de vez en cuando medirme la presión y entonces este aparato usa 4 baterías, ¿las ven? Este aparato yo le puse baterías recargables. Entonces, cada vez que le cambio las baterías, le saco las 4 y las pongo a cargar las 4. Cuando están cargadas, se las vuelvo a instalar. Entonces las 4 están con el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces así cuido el aparato y cuido las baterías. ¿Ok? Ustedes pueden usar las normales, que no son recargables, estas. ¿Verdad? Pero entonces, si van a cambiar las baterías, las cambian las 4. ¿Ok? Listo. Ok. Sigamos. Entonces, cuando ustedes tienen esto, se dice que el circuito está abierto. Entonces, cuando ustedes tienen una batería con un switch o un interruptor y el interruptor está abierto, esto se llama circuito abierto. Aquí está la carga. Ok, entonces digamos que ustedes tienen, digamos que ese es un carro, entonces aquí tienen la fuente de voltaje de 12 voltios, ¿verdad? Y ustedes tienen esto así, entonces la corriente en el circuito abierto es cero. ¿Ok? Y digamos que aquí tienen una carga de luces de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama circuito abierto. Cuando ustedes los cierran el interruptor, entonces se llama circuito cerrado. ¿Ok? Entonces aquí, cuando usted tiene esto,
y usted cerró el circuito, entonces esto se llama circuito cerrado o cargado. Ok, entonces aquí ¿verdad? Aquí tiene usted E, aquí tiene 12 voltios, aquí tiene los 10 ohmios y la corriente ahora sí tiene un valor, ¿verdad? Y es igual a V entre los 10 ohmios, ¿verdad? Entonces aquí en este caso esto es 12 entre 10 ohmios y entonces esto da 1.2 amperios. Ok, perfecto. Para prender los bombillos, por ejemplo, o la regleta de atrás para calentar, ¿verdad? Entonces esto se llama circuito cerrado. Entonces aquí tenemos el circuito cerrado. Podemos tener otra situación, ¿verdad? Podemos tener una situación en la que cometemos un gran error. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una fuente de voltaje, ¿verdad? Una batería con una carga aquí conectada, ¿verdad? Ay, se me olvidó hacer el interruptor, ¿verdad? Entonces, y supóngase que usted eliminó otra carga que estaba en paralelo aquí. Entonces usted dejó el conductor así. Y la carga que estaba aquí, usted la eliminó y simplemente dejó el conductor ahí. Entonces, cuando supóngase que tenemos los 10 ohmios iguales, ¿verdad? Aquí tenemos 12 voltios. ¿Verdad? Aquí tenemos los 10 ohmios. Y aquí solo tenemos el conductor. Entonces, vamos a suponer que este conductor tiene una resistencia de, digamos, si las baterías tienen 0.02 de ohmios de resistencia interna, entonces vamos a suponer que aquí tenemos una resistencia interna de 0.01 ohmios. ¿Ok? Entonces sacamos la resistencia total entre la de 10 y la de 0.01 ohmios. Entonces fíjense que la resistencia total va a ser igual a 10 por 0.01 entre 10 más 0.01, ¿verdad? Entonces esto da 0.1 entre 10.01 y eso da 0.1 entre 10.01 igual 9.99 por 10 a la menos 3. O sea que la resistencia total entonces es 9.99 por 10 a la menos 3 ohmios. Y claro, ahora entonces calculemos la corriente que va a pasar por aquí. Entonces, la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia total. Y entonces esto es 12 voltios entre 9.99 por 10 a la menos 3. Y eso da inverso igual 100 por 12 voltios igual 1201 amperios. 1201 amperios. O sea,
Se quema la batería, se quema el conductor, se quema todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama cortocircuito. Entonces, por aquí, la corriente que va a pasar por aquí es muy pequeña por la resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente toma el camino de menor resistencia. Entonces, toda la corriente se va a venir por aquí. Entonces, por aquí se van a venir los 1201 amperios. Y esto es lo que se llama cortocircuito. Ok, entonces no se les ocurra hacer cortocircuitos, ¿verdad? Porque entonces van a quemar todo. ¿De acuerdo? Vean que los conceptos están bien claros, ¿verdad? O sea, en un circuito como este, la corriente no coge por los 10 ohmios, porque hay una ley física que dice que la corriente se va por el camino de menor resistencia. Entonces, los 1200 amperios se van a venir por aquí. Y se quema todo, hasta la batería. ¿Por qué? Porque usted le está exigiendo a la batería un amperaje altísimo. Y entonces la batería se va a quemar. Otra cosa que aprendemos de aquí, ¿verdad? De esto, es que usted no le puede dar voltaje a una moto que usa una batería de 6 voltios, no le puede dar voltaje a un carro que usa una batería de 12 voltios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, siempre que le vayan a dar corriente a otro carro, en primer lugar hay que acelerarlo los dos para que el alternador mantenga la batería, el voltaje en su máxima expresión, que debe llegarlo a más o menos, ¿verdad? 14 voltios. Entonces, cuando los dos están en 14 voltios, ahí sí dele máquina al que está sin batería. ¿Ok? Es conveniente al que está sin batería, o sea, al que se le agotó la batería, dejarlo que cargue un poquito, aunque sea un poco, ¿verdad? Entonces, le damos acelerador a los dos carros sin conectarlos para que la batería del que está sin batería, o sea, valga el juego de palabras ahí, se cargue un poco. Si el alternador está malo del carro que se le bajó la batería, entonces se puede conectar la batería en paralelo con el otro carro y acelerar el carro que está bueno. Y lo aceleramos por decir 8 minutos, una cosa así, para que las dos baterías se nivelen en voltaje. Una vez que están niveladas, entonces le damos máquina al carro enfermo, al carro malito. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo tengo una duda. Claro, dígame, Emma. Al inicio, cuando usted dibujó los primeros circuitos desde este punto, De aquí, no, más arriba, más arriba entonces. ¿Por dónde será? ese, Ajá, el último, ahí, no, el de abajo, ajá. ajá, ahí, digamos, en el primero, E1 es 12 y E2 también. Ujú. En el segundo, ¿no sería 24 o es el mismo? Como porque es No es el iguales. mismo voltaje, Emma. Muy buena pregunta, muy buena observación, Emma. Acuérdese que aquí tiene usted un nodo, ¿verdad? Que le vamos a llamar A, y ese nodo está en todo el conductor. Es el mismo nodo. Y aquí está el nodo B. Entonces, ¿cómo es el voltaje de A con respecto a B? Siempre el mismo, constante. En cualquier punto del nodo que usted esté. ¿Ok? Distinto es si las tuviera en serie, Emma. Si usted tiene una batería de 12 voltios, ¿verdad? En serie con otra de 12 voltios, entonces usted aplica una elevación de voltaje de 12 voltios en la primera batería y en la segunda le vuelve a aplicar 12 voltios. Entonces usted tiene al final una batería de 24 voltios. ¿De acuerdo? Sí, Vamos a ver. profe, gracias. Fíjense en los camiones.
Los camiones a veces de diésel grandes llevan las baterías a un lado. Fíjense, esos camiones usan dos baterías de 12 voltios cada una o de 24 voltios cada una conectadas en serie. Entonces el camión realmente arranca con una batería de 48 voltios. Porque se suman los voltajes. Ahí sí se suman los voltajes, ¿ok? Pero cuando usted las pone en paralelo, entonces usted lo que obtiene es mayor amperaje. Por ejemplo, yo aquí estoy, mi computadora y las dos pantallas, yo las alimento de una batería. Pero claro, aquí solo tengo una batería porque solo una computadora. Entonces se me ha ido la luz y yo sigo dando clases. Porque entonces yo tengo continuamente alimentando la batería con un cargador flotante. Entonces, cargador flotante, ¿qué quiere decir? Que cuando ya llega al voltaje máximo, se queda flotante, esperando, ¿verdad? Midiendo el voltaje y entonces ve si le baja el voltaje, arranca de nuevo y le da y la mantiene siempre cargada. Eso es lo que significa flotante. ¿Ok? Pero allá en la finca, la luz se va mucho. Entonces yo puse dos baterías, pero las puse en paralelo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es amperaje. Porque tengo dos neveras conectadas a la batería. Entonces, cuando se va la luz, entran las baterías y entonces me alimentan a las dos baterías en paralelo. Yo lo que necesito es amperaje porque tengo dos neveras. Entonces las puse en paralelo. Entonces, el amperaje que me da es el amperaje de la batería 1 más el amperaje de la batería 2. Entonces, me duran como 3 horas, ¿verdad? Y la luz no se va tanto. Se va una hora, hora y media. Entonces, los alimentos no se ponen malos y el hielo no se pierde y las birras no se calientan, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí es muy conveniente eso. Lo único, digamos, porque no lo he encontrado aquí en el mercado local, es una transferencia automática, pequeñita. Las que hay son transferencias industriales enormes. La transferencia lo que hace es, por ejemplo, en los hospitales del seguro hay transferencias. ¿Por qué? Porque si unos cirujanos están operando, ¿verdad? En el quirófano, están operando un tumor de cerebro o un cáncer de colon o lo que sea, ¿verdad? Una operación seria y se les va la luz, el cirujano sabe que tiene que esperarse 9 segundos. En 9 segundos arrancó la planta y hizo la transferencia automáticamente. ¿Qué es hacer la transferencia? La planta arranca, acelera hasta alcanzar el voltaje de línea y desconecta la red externa. Sin embargo, la sigue censando. Entonces, la planta auxiliar le da electricidad a mínimo los quirófanos. Entonces, el hospital vuelve. Entonces, el cirujano se queda como congelado. Sabe que tiene que congelarse 9 segundos, que en 9 segundos va a tener flujo eléctrico. Y todos los doctores están de acuerdo en que en 9 segundos ningún paciente se va a colapsar, se va a morir o se va a dañar por no hacer algo en 9 segundos, ¿verdad? El cirujano a veces se tiene que quedar pensando a ver qué hago, si corta aquí o si corta allá, ¿verdad? Y ese pensamiento puede durarle, ¿verdad? Como puede ser 2 segundos, pueden ser 9 segundos, ¿verdad? O le pregunta al colega, ¿qué te parece aquí? Ve lo que nos encontramos, no estábamos esperando esto. Entonces, el colega le dice, bueno, mira, a mí me parece esto y esto, y en esa conversación y que toman una decisión, se puede ir de ahí 30 segundos, ¿verdad? Entonces, 9 segundos más bien es realmente rápido para cuando hay un corte de flujo eléctrico. Ok, la transferencia sigue censando la red eléctrica del ICE o de fuerza y luz o lo que sea. Cuando el flujo eléctrico se restablece, la transferencia sensa que ya tiene luz de la electricidad de la red externa. Entonces, desconecta la planta e inmediatamente conecta la red. Entonces, es cuando ustedes ven que la luz hace así, pling, ¿verdad? Un pling, pling. Las computadoras no se apagan porque entran los condensadores a suplir ese pling, ¿verdad? Pero sí hay un pling, que es cuando se desconecta la planta y entra la red externa.
¿De acuerdo? Emma, ¿le quedó claro esto? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, sigamos. Entonces, entremos a una sesión de problemas. Sección 6. Problemas resueltos y íbamos por el problema 3.7, si no me equivoco. Tres 8, no. Entonces vamos por el 3.9. Dice, determine las corrientes I3 e I5 del circuito. ¿Qué es esto? Ok, entonces dice que tenemos un circuito aquí donde viene la red. Viene la red por ahí. Entra en una primera carga. Después aquí hay un nodo que se bifurca en una carga por aquí. Y ahí sigue el circuito. Después del nodo A se bifurca hacia un nodo B. Y del nodo B se bifurca aquí para una carga aquí. Y ahí sigue el circuito. Y otra carga por aquí. Y ahí sigue el circuito. Entonces dice que tengo que este es el nodo A y este es el nodo B. Que aquí tengo una I1 de 4 amperios. Que aquí tengo una I3 que hay que calcular. Por aquí se va, entra una I2 de 3 amperios. Y por aquí sale una I4 de 1 amperio. Y por aquí va I5 que hay que calcularla. Entonces fíjense que en apariencia puede ser que nos resulte complicado al principio, pero no, en realidad no es nada complicado. Es simplemente aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que es bastante sencilla, la cual dice que la sumatoria de los corrientes que entran es igual a la sumatoria de las que salen para cada nodo, sistema o área. Listo. Entonces aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Ok, entonces decimos para el nodo A aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Y entonces tenemos que ¿cuáles corrientes entran al nodo A? Entran I1 e I2. Entonces, I1
más I2, ¿cuál sale? Es igual a I3. Entonces, I1 es 4, I2 es 3, entonces I3 es igual a 7 amperios. Ok, y ahora aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff al nodo B. Y entonces tenemos nodo B. Entra I3 y salen I4 e I5. Entonces, I3 entran. Es igual a I4 más I5. Entonces implica que I5 es igual a I3 menos I4. Ok, o sea que I5 es igual a 7 amperios menos 1. O sea que I5 es igual a 6 amperios. Y listo. Una simple aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ver, Profe, háganse. Dígame. Misa, sí, es que la reunión me acaba de sacar porque tuve problemas de internet. No sé si podría repetir esa parte, por favor. Claro. Aquí, el problema dice determinar la corriente 3, esta, y la corriente 5, esta, de este circuito. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen para cada nodo, sistema o área, ¿verdad? Entonces aquí simplemente aplicamos, para el nodo A, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cuáles entran? I1 y 2, que las conocemos. Entonces, I1 más I2 es igual a, ¿cuál sale? A I3. Listo. Entonces, I1 es 4 amperios, I2 es 3 amperios, entonces I3 es 7 amperios. Y para el nodo B, aplicamos lo mismo. ¿Cuál entra? I3. ¿Cuál sale? I4 e I5. Entonces, I3 es igual a I4 más I5. Entonces, de aquí despejamos I5, que es la que nos están pidiendo. Entonces, I5 es igual a I3 menos I4, que da 6 amperios. ¿De acuerdo, Yariela? Usted fue la que me preguntó. Sí, profe. ¿Le quedó claro? Sí. Ok. Mario Enrique, ¿en qué le puedo servir? Sí, profe, es que no me queda muy claro por qué I2 es de entrada, digamos, es una corriente que entra. Porque estamos analizando el nodo A. ¿Lo ve aquí? Este es el nodo A. Ajá. El nodo A, ¿cuáles corrientes entran al nodo A? Entra I1 e I2, ¿verdad? I2 viene por aquí. Ok, pero es por esa flecha que tiene la dirección de la corriente. Correcto, exactamente. Ok, esa flecha me la pone. Entonces, profe, si estuviera por el otro lado, sale. Exactamente. Ok, ok, ya. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, vamos a ver. Traten de hacer este. A ver. Problema 3.8. No, 3.8, no, 3.10. Dice, encuentre la magnitud y la dirección de las corrientes I3, I4, I6, E
I7. Entonces aquí es I3, I4, I6 e I7. De la siguiente red, usando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la red que tenemos es una corriente que viene por aquí a un nodo A, que se bifurca y sale para acá con una carga y llega a un nodo B. Este se bifurca y sale para acá a una carga y llega a otro nodo, que es el C. Ahorita los vamos a llamar. Este aquí también tiene una carga que llega y se une a este nodo. Y este tiene otra carga que se une a este nodo. Y aquí hay otra carga que se une a este nodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos que nos dan una dirección. Nos dicen que I1 es de 10 amperios y entra. Entonces nos dicen, por aquí está I2, que es de 12 amperios y sale del nodo A. Bueno, este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo C y este es el nodo D. Entonces aquí tenemos una I7 que no sabemos ni la magnitud ni la dirección. Por aquí tenemos una I5 que sale del nodo B, que es de 8 amperios. Aquí tenemos I4. Aquí tenemos I3. Y aquí tenemos I6. No sabemos la dirección ni la magnitud de I3, I4, I6 e I7. Y es lo que me están preguntando. Bueno, entonces este se los voy a resolver mejor yo. Porque son las 10:48, ya las 11:48, ya se nos fue el día. Bueno, entonces fíjense que aplico la ley de Kirchhoff al nodo A. ¿Verdad? Entonces, fíjense que I3 tiene que estar ingresando porque está ingresando I1 que es 10. Y 10 es menor que I12. ¿Ok? Entonces, quiere decir que I3 está ingresando. Entonces, para el nodo para el nodo A, entonces vemos que implica que 10 amperios más I3 tiene que ser igual a 12 amperios. ¿Ok? De aquí encontramos que I3 es igual a 2 amperios. ¿Qué pasa si asumimos que I3 sale? ¿Verdad? Si asumimos que I3 sale es 10. ¿Verdad? Sale, ¿verdad? Entonces es igual a I3
más 12. Entonces, esto implica que I3 es igual a menos 2 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Que asumimos mal la dirección, ¿verdad? Aquí, si asumimos que I3 ingresaba, perdón, salía, entonces me dio negativo. Entonces quiere decir, las corrientes no son negativas, entonces quiere decir que I3 va en el otro sentido, ¿verdad? Y esto es lo correcto. ¿Ok? Esta no. Entonces ya tenemos que I3 ingresa. Vamos a ponerlo con el colorcito que es para no enredarnos. Entonces I3 ingresa. Y ya determinamos la magnitud. Entonces ahora, para el nodo B, ¿verdad? Tenemos que entran 12 y sale por aquí 8. Entonces quiere decir que por aquí está saliendo algo, ¿verdad? Entonces I4 tiene que estar saliendo, ¿verdad? Porque si no me daría negativo, igual que la suposición anterior. Entonces aquí, si entran 12 y aquí salen 8, entonces por aquí tiene que salir 4. ¿Verdad? Entonces salen por ahí y la ecuación para el nodo B para B, entonces implica que 12 que entran tiene que ser igual a 8 que salen más I4 que sale. Entonces de aquí, I4 es igual a 4 amperios. Perfecto. Ya tenemos I4 sale y es de 4 amperios, I5 sale, ¿verdad? Entonces ahora hagamos el nodo C. Para el nodo C vemos que entran 4 aquí y 3 ya lo habíamos averiguado, era 2 amperios. Entonces, si aquí entra I4 y sale I3, entonces I6, I4, ¿cuánto era? 4, ajá, 4. I3 es 2, entonces quiere decir que I6 está saliendo, ¿verdad? Entonces, aquí I6 sale. Y entonces la ecuación para C implica que I4 es igual a I3 que sale, pero I3 son 2 amperios y estos son 4, entonces más I6. ¿Verdad? Entonces implica que esta ecuación es lo mismo que I4, que es 4 amperios, que es igual a 2 amperios, que es I3 más I6. Entonces de aquí, I6 es igual a 2 amperios. Y salen también. Ok, entonces, si entra I5 y entra I6, quiere decir que I7 sale, ¿verdad? Porque el I5 e I6 están entrando, entonces tiene que salir la corriente por algún lado. Entonces I7 tiene que salir. Y es la suma de I6 más I5. Entonces ponemos para D implica que 2 que entran más 8 que entran es igual a I7. Y entonces esto es igual a 10 amperios.
Lo cual pudimos haberlo hecho analizando todo el sistema, ¿verdad? Porque todo el sistema lo pudimos haber averiguado encerrando todo este sistema. Todo este sistema lo pudimos haber encerrado en una lineacita de puntos, ¿verdad? Todo este sistema. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Todo este sistema lo encerramos y entonces decimos, para este sistema, ¿qué está entrando? I1. ¿Y qué está saliendo entonces? I7. ¿Por qué? Porque es un nodo. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Entonces pudimos haber averiguado I7 de primera. Y no me importa lo que pase adentro. Ya después adentro empiezo a analizar los nodos. A, B, C y D, tal y como hicimos. Bueno, entonces estamos listos para empezar los laboratorios, muchachos. Entonces, todos los jueves vemos una clase de teoría que es de 1 a 2 y de 2 a 4 hacemos el laboratorio. ¿Ok? Y vamos a entrar en el simulador. Van a ver, les va a gustar. Es el único laboratorio que a mí me gusta, porque en realidad uno puede aprender. Y vamos a hacer entonces el laboratorio 1 de ayer en 8, o sea, el próximo jueves. Yo se lo subo ahora en mediación virtual. No he podido poner al día mediación virtual, pero este fin de semana lo logro. Es que he tenido mucho trabajo. Bueno, por dicha y gracias a Dios hay trabajo. Ok, y entonces hoy no puedo porque es mentira, ahora doy clases toda la tarde y termino agotado, pero mañana sábado sí les pongo el día mediación virtual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Todo claro, pregunta? profe. Ana Fabiola. Bueno, yo sí le tengo una pregunta a Fabiana Vargas. ¿Está ahí, Fabiana? Fabiana. Todo claro, profe. No, pero yo Disculpe. le tengo una pregunta a usted. Sí, señor. ¿De quién es esa ratica que tiene ahí? Es un hámster, es para que vea que estoy prestando atención, profe. Ya, pero usted lo tiene, ese hámster. No, es de internet. Ah, ya. Ok. Bueno, muy bien. Pensé que tenía una mascota de hámster. Ok. Bueno, muy bien. Entonces puso bastante atención, sí. Sí, profe, gracias. Bueno. Ok, muchachos. Entonces, ya ahí tenemos que terminar. Nos vemos entonces el próximo jueves a la 1 de la tarde. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, profe. Ya. Igual. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.